Federico, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos. Te bancaste el pase, tenés que bancar el pase de Majul y mi editorial. Gracias por haber ¿Cómo venido. estás vos? Muy bien, muy bien. Gusta. Dame una mirada. Dame una mirada del precio de la empanada y todo esto que veníamos planteando. Te doy dos miradas. Dale. La primera es, a veces es más importante lo que no se habla que lo que se habla. Entonces, yo creo que vos tenías razón cuando dijiste que Darín quiso hacer como una crítica y la materializó en esta idea de las empanadas y cuánto vale, etcétera. Y me parece que es como bastante sorprendente que eso sea lo que tenga para decir, para criticar. Porque acordate, nosotros venimos del kirchnerismo, vacunatorio VIP, nos negaron la vacuna, nos encerraron un año, nos dejaron 50% de pobres, la inflación absolutamente desbocada, default, o sea, mirá que había problemas, ¿no? Entonces hoy cuando vos querés corporizar una crítica a Javier Milei decís, bueno, no sé, me parece que la empanada está un poco cara, o no o saludó a esto, no saludó a esto. Entonces es como tomar contexto, ¿no?, del debate y los comentarios sobre el gobierno de Milei, sobre qué aristas son. No son sobre la inflación, no sobre el default, no es sobre el riesgo país, no sobre el hecho que sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Entonces me parece que eso es como una primera cosa que a mí me parece buenísima, O sea, lo que de alguna manera... Se habla con mucha liviandad, decís vos. No, lo que te estoy diciendo es, en el kirchnerismo nosotros podíamos venir y criticar al kirchnerismo con cosas atroces, con barbaridades, ¿me entendés? Sí. Nos dejaron 50% de argentinos en la pobreza, dejaron al 70% de los niños argentinos en la pobreza. Este es un gobierno que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces, cuando vos querés hacer una crítica, decís, bueno, no lo saludó o habló de mal manera. Entonces estamos hablando de otro tipo de temas. Este es como el primer punto que te quería decir. El otro que me parece también interesante, y vos también lo acabás de decir, que creo que se lo escuché hoy a Lucas Liach, lo miré en un tuit de Lucas Liach de la mañana, estamos hablando de precios. ¿Vos lo dijiste? Sí. O sea, alguien te tira un precio y vos podés saber si ese precio es caro o es barato, porque hace 2 años en Argentina no podías ni siquiera tener esa conversación, ¿no? Y entonces me parece que eso también te habla de cómo las cosas en Argentina de a poquito, o quizás no de tan a poquito, sino bastante rápidamente se van normalizando. ¿Van a seguir cerrando organismos, Federico? Mirá, nosotros, el kirchnerismo hizo crecer mucho al Estado con un montón de organismos que se llaman organismos descentralizados. El organismo descentralizado... Nombrame uno así yo entiendo. Claro, qué sé yo, ANMAT es un organismo, el INTA. El INTA, ok. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene un organismo descentralizado? Que puede cobrar. Y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja. Porque si vos sos parte de la administración pública central, vos no cobrás, ¿correcto? Sos parte, sos una dependencia. Pero si vos sos un organismo descentralizado, vos tenés la potestad de cobrar, tenés la posibilidad de hacer caja. Cuando podés hacer caja, vos podés, contratar gente, expandir, aumentás. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja, empezaron a crear trámites para cobrarte, para generar caja, para recaudar. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es, muchos organismos los vamos a volver, ANMAT no es un descentralizado, pero los vamos a volver a la administración central. ¿El INTA y el INTI va a ser un solo organismo? No va a ser un solo, pero sí van a ser reformulados. Piensa que el INTA, por ejemplo, es un organismo que gasta la mitad de las retenciones del maíz. O sea, ¿viste las retenciones? La mitad de las retenciones del maíz que van a sueldos del INTA. Todo el presupuesto del INTA es el equivalente a la mitad de las retenciones del maíz. Tiene 6.000 personas, tiene 3.000 vehículos. ¿Cuántos vehículos tiene? 3.000 vehículos. Necesita un rediseño integral para ordenarlo. Entonces necesitamos un rediseño importante de eso. Ese es un organismo muy importante que va básicamente a ser, rediseñado, en las próximas semanas. Nosotros empezamos, lo habrás visto, estamos hablando de unos 40 organismos del Estado. ¿Son 40? Son más o menos unos 40. Hay chiquitos, hay grandes, que básicamente van a ser centralizados, que quiere decir, por ejemplo, si tenemos áreas. Porque otro tema que tenés muchos organismos, al ser descentralizados, tienen que tener su estructura administrativa. Tenemos organismos que tienen por ahí 100 personas para hacer las funciones del organismo y 100 personas
para administrar ese organismo. Que si vos, Esteban, si vos eso lo traes adentro del gobierno, te quedás con las 100 personas que laburan, pero no necesitas soportar toda esa carga burocrática. Te escuché esto en alguna otra entrevista. ¿Hay organismos tan duplicados? Hay duplicaciones en funciones en un montón de casos. Así que bueno, me parece que esto es un trabajo que estamos haciendo, que lo vamos a hacer. ¿Cuándo se va a publicar eso? No, ya empezamos. Okay, no es que es un solo decreto con todo. Ya empezamos esta semana, empezamos la semana pasada con los organismos del área de cultura, y ahí creo que claro, esto te quería mostrar. Esto, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, Tecnópolis... Teatro, ¿qué va a pasar con Tecnópolis? Tecnópolis se centraliza, entonces también Tecnópolis tiene una estructura administrativa muy grande, que básicamente perfectamente la puede ser el área central que la alberga, que es cultura. Entonces se centraliza la administración de Tecnópolis y eso de alguna manera permite, digamos, ahorrar recursos. Después teníamos varios organismos de la cultura, no sé si los tenés acá. Sí, acá hay. ¿Ese qué es? Ese creo que es el Museo Eva Perón, que ese básicamente sigue funcionando. Y esa es la claro, después tenemos, fusionamos 2 organismos de derechos humanos en el Ministerio de Justicia, también lo hicimos la semana pasada, también centralizamos el banco de datos genéticos que está en la jefatura de gabinete. Después vienen una serie de organismos de economía, que es un poco entre los que, por ejemplo, estaría el INTA y el INTI. Que se había hablado de vialidad también. Sí, después vienen los de salud, que también hay un reordenamiento de algunas de las instituciones de salud, y después vendrán los de transporte. Así que eso más o menos yo te diría en las próximas 2 o 3 semanas. Además, cada vez que... ¿El área de transporte también se va a cambiar? Sí, también. ¿Pero no asumimos un funcionario nuevo? Sí, no, pero a ver, el gobierno es una continuidad, venimos trabajando, los equipos se ensamblan, así que estamos trabajando muy bien con Luis Pierrini y me parece que, bueno, estamos en ese proceso. En las próximas 2 semanas vas a tener, digamos, esta reestructuración que me parece que es muy importante. El presidente nos exige seguir con la motosierra. Acordate, el presidente dice más motosierra. ¿Qué te dice, Federico? ¿Metele la motosierra? A full. A full. Pero te quedan 40 días de motosierra, ¿no? ¿Cómo es eso? No. Digamos, el trabajo, digamos, de ordenamiento del Estado es permanente. Lo que nos quedan los 40 días es para usar las facultades delegadas para rediseñar estos organismos que están a veces por ley diseñados como organismos descentralizados. Bueno, nosotros lo podemos desconcentrar. Pero eso no quiere decir que... Eso no quiere decir que no podamos seguir. Mira, hoy, por ejemplo, salió el número, te lo tiro como primicia. Dale, porque lo voy a... Y te quiero hacer escuchar algo que dijo Cristina de la motosierra, pero decime el número. Nosotros en este momento llevamos 47.000 empleados que han abandonado la administración y eso nos genera a nosotros anualmente un ahorro de 2.000 millones de dólares. ¿Y cuántos empleados? Son 2.000 millones de dólares menos, Esteban, de impuestos que le tenemos que cobrar a la gente. ¿Y cuántos empleados más van a Santiago? No, bueno, no tenemos un número, porque nosotros en realidad no operamos buscando un número. Pero van a seguir cesanteando empleados. Pero vamos a seguir. Nosotros hicimos una vez con Javier, él dedicó una reunión de gabinete a definir qué cosas un gobierno libertario debiera hacer y qué cosas no debiera hacer. Entonces, cosas, por ejemplo, que hace el sector privado no las tenemos que hacer nosotros. Cosas que son competencias de una provincia no las tenemos que hacer nosotros. Entonces, nosotros seguimos en ese trabajo de barrido del sector público y donde vemos cosas que no corresponden a lo que pensamos que verdaderamente debiera hacer el gobierno nacional, las vamos a seguir reduciendo. Cristina, el domingo, ayer habló de la motosierra, te lo quiero mostrar. Dale. Lo escuchamos. Esa construcción cultural de la motosierra que ya no la levantan tanto. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta que ese horrible instrumento de la motosierra no era contra el Estado o contra el vecino o contra el de enfrente. Finalmente terminó entrando en la casa de las grandes mayorías. Jubilados, empleados en relación de dependencia al que no les aumentan los sueldos o no llegan a fin de mes. Sigue sin entender nada. Cristina sigue sin entender nada. No entendió nada. Porque la motosierra es lo que permitió sacar de la pobreza a 10 millones de argentinos que ellos mandaron a la pobreza. La motosierra no es cruel. Es todo lo contrario. Lo que es cruel es un Estado grande que le exige a los ciudadanos financiar ese Estado. Entonces el kirchnerismo, el gobierno donde la señora Cristina Fernández de Kirchner era vicepresidenta, que llevó la inflación a niveles escalofriantes, que se financiaba con emisión monetaria. Y sabemos que la emisión monetaria genera inflación. Y la inflación es un impuesto a los pobres. Entonces los pobres estaban financiando ese Estado grande. Lo que hace Javier es decir, voy a hacer el Estado más pequeño
te voy a bajar los impuestos. El primer impuesto que bajó fue el impuesto inflacionario y eso fue lo que permitió recomponer los ingresos de los más desfavorecidos. Te quiero mostrar esto también que Sí. le cantaban a Cristina y después te quiero pedir algunas miradas vinculadas con la economía, aranceles y otras cuestiones. Dale, míralo. A nuestro productor le llama la atención que hablan de liberar, ¿no? Cuando nos tenían, ¿no? Yo siempre digo que Argentina estaba atrapada en su triángulo de las Bermudas, el triángulo del modelo de la casta, Sí. como lo llama Javier, el modelo de los sindicalistas, de los empresarios prebendarios, el peronismo como gestor de ese sistema, y nos tenía todos atrapados en un sistema que lo único que hacía era generar privilegios para esas castas. Y básicamente eso terminaba perjudicando al gran conjunto de los argentinos. Así que nos estamos liberando de todo eso, nos estamos liberando de la casta. Nos estamos liberando de Cristina, Nos estamos, no sé, Cristina me parece que ya fue, pero nos estamos liberando del modelo de las castas de los cuales el peronismo fue el gran gestor, ¿no? Y eso es... Decime, me vas a decir los aranceles, porque eso es la casta. Porque eso en es la otra casta. entrevista te escuché hablar, creo que de Tesla, si la memoria Sí. no me falla, con el tema de la quita de aranceles para importar más autos, Sí. O de los controles para los autos que venían de afuera. Sí. Esta política de quitar aranceles, por ejemplo, para importar vehículos, ¿va a seguir? ¿Cómo es el Sí, tema? va a seguir porque eso es básicamente un beneficio para el consumidor, ¿no? Vos pensás, por ejemplo, abrimos el mercado del aluminio y vos sabés que Aluar te vendía el aluminio acá al doble que lo vendía el propio Aluar en Brasil. Entonces nosotros, digamos, vamos a abrir ese mercado, el precio cayó inmediatamente 30%. La semana pasada tuvimos otro caso absolutamente extraordinario que lo pagamos todos en el precio de la carne, que ya lo he hablado varias veces en este programa, que es la vacuna de la aftosa, Sí. que había como una cuasi protección a un laboratorio local, vendía la vacuna en $1.20 acá, y ¿sabes cuánto ese laboratorio vendía la vacuna en Uruguay? Ese mismo laboratorio. ¿Cuánto? 45 centavos. O sea, te vendía la vacuna prácticamente 3 veces el precio que él mismo vendía cruzando el Río de la Plata, Cazado en ¿no? el zoológico. Entonces eso más o menos, imagínate, era 100 millones de dólares por año que los argentinos pagamos en un mayor precio de la carne. Bueno, celulares, etcétera. Entonces, Y ese laboratorio va a tener que competir ahora. para competir, de hecho ya tenemos ofertas en el mercado para que entre la vacuna a 60 centavos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es menor precio, eso es carne más barata, eso es un salario real que es más alto para la gente. Ahora, el peronismo, todo eso durante 20 años lo protegió y no hizo absolutamente nada. Sí, Francisco Joven, que es nuestro hombre de economía, te quiere hacer una pregunta. Dale. Joven. ¿Qué tal, Federico? Yo quería preguntarle qué impacto tienen todos estos cambios regulatorios en el sector privado, si puede cuantificarse, si puede darse en un número concreto, digamos, el impacto de todas estas desregulaciones que están haciendo justamente en el Estado. Bueno, te daba, Francisco, un par de ejemplos, ¿no? O sea, vos lo ves en lo que ocurre, ¿no? Desregulás alquileres, cae el precio 30%, desregulás aluminio, el precio cae 30%. Esos son aumentos del poder adquisitivo del salario. Desregulás celulares, caen los celulares. Bajás los aranceles los neumáticos ahora ya están al mismo precio que están en Uruguay. Entonces, todas esas son mejoras. Vos me decís, bueno, el número grande es como difícil computarlo. Te puedo comentar, el otro día el presidente del BID comentaba que había hecho un trabajo para toda Latinoamérica sobre cómo la sobreregulación afectaba el crecimiento. Decía que en general había un efecto de 4% del PBI, digamos, que se caía por toda esta parafernalia, ¿no?, de regulaciones que tenemos, y decía que Argentina tenía 7 y ahora había caído a 3, ¿no? O sea que reflejaba un aumento muy importante en la libertad económica y en una reducción en los costos, ¿no?, que todo este exceso reglamentario produce, ¿no? Federico, siempre es un gusto entrevistarte. Hace mucho que tenía ganas de hablar contigo. Te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con la política. Vos conociste mucho a Mauricio Macri. Hoy aparentemente hay una suerte de nuevo entendimiento entre el PRO y la Libertad Avanza. Hoy, de hecho, hubo un encuentro entre Santilli, Ritondo, Karina Milei y estaba Sebastián Parejas también. ¿Crees que Macri tiene que formar parte de este espacio político? ¿Qué ves? ¿Vos me preguntás Macri como persona o el PRO como espacio? Macri como persona. No sé, yo creo que Macri es un expresidente, me parece que me parece un lugar muy interesante para él. Me está diciendo que ya fue, de otra manera. Pero me parece que sí, los que creemos en la libertad tenemos que unirnos para
luchar contra el verdadero enemigo, que es este modelo de las castas, ¿no? Que lo gestiona el peronismo y el kirchnerismo. Y diría el peronismo en sus distintas pieles, ¿no? Porque el peronismo un día es kirchnerista, después es albertista, etcétera, va mutando, pero termina siendo siempre ese sistema de castas que protege, que ha permitido todos estos privilegios que se mantuvieran durante tanto tiempo. Te juro que no para meter cizaña, y ahora sí la última. Pero los conocemos muy bien a los dos. Diferencias rápido entre Macri y Milei. A ver, me gusta más enfatizar las cosas buenas de Javier, ¿no? Okay. Entonces, Javier es un líder excepcional por varios motivos. Primero, porque es una persona que te da mucha confianza y te apoya permanentemente. Entonces, en ese apoyarte, te empodera y te permite avanzar, ¿correcto? Es una persona que da mucha libertad. Entonces podemos trabajar, es una persona que confía. Por supuesto, es una persona que si uno comete errores serios, te fuiste, ¿no? Entonces me parece que es un balance que me parece que es muy sano, una persona tremendamente cariñosa, más allá que vos quizás lo ves a él dando esa batalla cultural, ¿correcto? Pero interno hacia el equipo es una persona con una calidez y un cariño increíble, y me parece que sobre todas las cosas, a su vez, al equipo le da una extraordinaria claridad sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces él dice, nosotros queremos tener superávit fiscal. Ese superávit fiscal lo vamos a lograr bajando el gasto, eso nos va a permitir bajar impuestos, y queremos que haya libertad económica, ¿no? Entonces, muchísima claridad, muchísima confianza, muchísimo apoyo, muchísimo afecto. Considero que es un líder verdaderamente excepcional. Federico, un gustazo. No. Sí, la próxima hablamos de fútbol, ¿te parece? No, No, de fútbol. eso no. Gracias, Federico. Gracias, chao.